clase de hoy. El virus que nos falta, bueno, gracias. El virus que nos falta, gente, es el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus y también el virus del Epstein-Barr. Son tres virus, en este caso, que también puede presentarse, ¿verdad?, en un estado de latencia y que vuelve otra vez a reactivarse, ¿sí?, vamos a decirle, en nuestros pacientes. En este caso, el virus de la varicela zoster, cuando se reactiva, van, ¿sí?, presentándose el herpes zoster. También hay otro tipo de síndrome que yo les voy a mostrar a ustedes que también se puede manifestar en nuestro paciente. El herpes zoster también puede llevar el nombre de culebrilla. Normalmente, ¿sabes qué? Felipe me dio una idea ahora. Examen final, sexta-feira 13. Si todos me vienen elegante, anda que voy a corregir el examen con mucho cariño y amor. Pero, punto 1. Los varones me tienen que venir con camisa blanca y pantalón de vestir y zapato de vestir, no jeans. Tiene que ser causa social ejecutivo, ¿está bien? Segundo punto, un compañero, una alumna, uno, no viene de social, ahí no corrijo con mucho cariño y amor. Uno. Las mujeres, sí. Las mujeres me pueden venir como, vamos a decirle, social ejecutivo, pueden venir así, pero los varones nomás suele ser un poquito más cachafal, tipo, en el sentido tipo, só así, camisa fora, sí, que una calça toda rasgada y una camisa social, una calça jeans, tá tudo. Está bien, a vos te quiero ver de corbata. Você de gravata. Você. Gravata. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama esa mariposita que você... Quero te ver de borboleta esse dia. De borboleta. Sí, borboleta vermelha, por favor. Así que ya saben, tiene que venir con borboleta vermelha. Si él no trae esa borboleta, ni piense que voy a corregir con mucho cariño y amor. Não tem compra. Aí no centro está muito barato. Por 50 centavos já você compra um bem bonitinho. Tô falando sério. Olha, fica falando que te voy a mandar trazer calça de, ¿cómo era? Calça social de color rosado. Entonces, quédate hablando todavía. Ok, ya sabes. Ojo, te voy a echar ojo. ¿Está bien? Bueno, virus la varicela zoster. Normalmente la varicela, gente, es en una primera infección, los cuadros clínicos que se presentan en nuestros pacientes son bien leves y es muy raro que un paciente acabe falleciendo por varicela. Es muy raro, a no ser que, vamos a decirle, que justamente le dije al compañero que tocó sobre el tema de lo que pasó allá de esa nena con piógenes. Sí, no sé si ustedes llegaron a ver las redes sociales, que en Asunción, no sé en qué lugar, ¿verdad? Pero sí había fallecido una nena por estreptococos piógenes. No es tan frecuente, no es tan así, vamos a decirle, que ocurre normalmente, pero puede ocurrir en casos esporádicos. En el caso de la varicela, gente, usualmente el sistema inmunológico suele controlar, ¿verdad? Sí, la prima infección. ¿Dónde está el problema con el virus de la varicela zoster?
El problema está en la reactivación, que sería el herpes zóster. Porque el herpes zóster es donde nosotros podemos ver que pueden presentarse ¿sí? Distintas formas. A veces hay zóster sin herpes, hay zóster con herpes, hay un zóster, vamos a decirle, mínimo con herpes, hay zóster necrótico y también están los otros síndromes que puede comprometer el sistema nervioso central en nuestro paciente. Entonces, acá la idea que ustedes me sepan, ¿sí? Es la reactivación. El herpes zóster, entonces, es la manifestación o la reactivación del virus de la varicela zóster. Ojo, es el mismo virus. Porque hay gente que dice que son virus diferentes. No, se equivocó. Se aplazó bien grande en microbiología. Cosa que no va a suceder con ustedes, ¿verdad? Entonces, acá, gente, son los mismos virus que están, ¿sí? El mismo virus que está presentando, ¿verdad? La varicela y la reactivación que sería el herpes zóster. ¿El herpes zóster en qué consiste? Consiste en un dermatoma. Un dermatoma que tiene una forma de cacho de uvas. ¿Sí? Tipo, parece el estafilococo, pero en este caso es un dermatoma que aparece ¿sí? En la piel. Puede aparecer en cualquier parte y también puede aparecer nada más un solo lado del cuerpo. Y vamos a ver nosotros por qué. El curso de la varicela, ¿cómo sucede esto de que el virus se queda en un estado latente, ¿verdad? En el cuerpo? El curso de la varicela, el virus pasa desde la piel y las mucosas a los ganglios sensitivos. Asciende centrípetamente por la vía nerviosa, que sería las fibras nerviosas sensitivas, y también se disemina por la vía hematógena. ¿Qué significa eso? Los virus, en el caso de la varicela, se están multiplicando en la piel, también se pueden multiplicar por el aparato respiratorio y pueden llegar a migrar por las fibras nerviosas hasta llegar los ganglios linfáticos que están perto de la médula o de la vértebra, sí, o de la columna del cuerpo. Entonces ellos quedan ahí en estado latente. Van a permanecer por mucho tiempo. Cuando mi paciente alcanza, ¿sí? O desciende, mejor dicho, por debajo de un grado crítico su sistema inmunológico, este virus que se encontraba en el ganglio linfático o se quedaba, por ejemplo, en un estado latente, vuelve otra vez a multiplicarse o vuelve otra vez a replicar y lo que va a hacer es causar una necrosis neuronal. Además de eso, también va a causar una inflamación ganglionar junto con una neuralgia, en donde va por sentido contrario, va subiendo otra vez por la fibra nerviosa y va llegando otra vez a aparecer los dermatomas. Hasta hoy en día no se sabe bien si el dermatoma es producto de una infección latente o si es el producto de una infección persistente. ¿Sí? Vamos a decirle que no está muy bien aclarado todavía de cómo el virus permanece por mucho tiempo en el cuerpo. O sea, se sabe lo que es el herpes tipo 1, se sabe lo que es el tipo 2, se sabe el citomegalovirus y del Epstein-Barr, pero hay muchas cosas que todavía no está bien claro por el virus de la varicela zóster. Después tengo una figura para que ustedes vean. Entonces, no se conoce con exactitud cuál es el mecanismo que inicia la reactivación del virus. Se sabe que en la tercera edad, la tercera década del ser humano, que significa de 30 años para arriba, ¿sí? Fíjense que donde el sistema inmunológico tipo que ya está cansadito, ya está descendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer acá este virus? Es pasar otra vez a hacer una reactivación. Normalmente la reactivación en el ser humano es nada más una vez. O sea, puede aparecer herpes zóster una vez, excepcionalmente 2 veces. Eso en los pacientes inmunocompetentes, doctores. ¿Está bien? En pacientes inmunodeficientes es diferente. Los pacientes inmunocomprometidos puede aparecer más de 20 a 100 veces. Y eso no es nada bueno. ¿Por qué? Porque hay mucha neuralgia, hay mucho dolor, hay mucha sintomatología. Y además también de esa infección localizada, que es el herpes zóster, se puede tornar una infección generalizada. ¿Llegaron a escuchar ustedes ese fuego de San Antonio? Bueno, que supuestamente, ¿verdad? Que si se llega a cerrar ese cinturón rojo, sí que el paciente acaba falleciendo, ¿verdad? Y literalmente es así. ¿Por qué? Porque a medida que está avanzando, ¿sí? Las lesiones o las señales, ¿verdad? Del herpes zóster,
significa que se está volviendo o se está diseminando por órganos internos, se están comprometiendo, sí, al hígado, está comprometiendo el vaso, el tracto digestivo, está desencadenando una infección generalizada. Eso se ve en pacientes con un compromiso del sistema inmunológico. Hoy en día no se sabe bien todavía cuál es el factor que predispone específicamente, o vamos a decirle con detalle, o nos permita decir, este es el más frecuente. No se sabe bien todavía cuál es el factor de riesgo más importante que predispone que ocurra una reactivación y una infección generalizada de herpes zóster. Pero hay, ¿verdad?, casos, ¿verdad?, de que aparezca en algunos tipos de trastornos como linfoma, HIV, en fin, hay varios tipos de factores, pero ninguno todavía está bien claro. O sea, ninguno de los factores que nosotros conocemos son factores objetivables. ¿Qué significa? Que se habla que son específicos. Sí se puede observar, se puede hablar, ¿verdad?, de pacientes con HIV que van a tener una reactivación varias veces, o pacientes con linfoma, o otro tipo de neoplasia, o pacientes que toman inmunodepresores o inmunosupresores. Los pacientes que tienen trasplante de órganos son los pacientes que van a tener una reactivación de estos tipos de virus varias veces. El único reservorio es el ser humano. El virus se transmite de persona a persona por contacto directo a través de la piel o por la vía respiratoria conjuntiva. Ojo, el paciente, ¿sí?, con la varicela, ¿sí?, que aparecen las lesiones vesiculares por el cuerpo, que puede aparecer en el rostro, en el cuello, en el pecho, en la espalda, ¿sí?, pensar que solo en ese periodo está transmitiendo sería algo falso. Ojo, el paciente ya estaba transmitiendo hace 2 días antes que se presente la sintomatología. ¿Entienden? La gota de saliva que sale de la boca de nuestro paciente, en este caso el niño, ya estuvo transmitiendo a otros compañeritos de la clase. ¿Por qué tengo que saber eso? Tengo que agarrar el teléfono, ¿sí?, o hablar con la mamá o el papá, que agarre el teléfono y que le llame a la profesora diciendo, mira, mi hijo está con varicela, es importante que los otros niños estén aislados. ¿Por qué? Porque va a empezar a diseminar a otras personas. ¿Me entienden? Entonces, sí o sí, varicela 2 días antes ya estuvo transmitiendo. El paciente puede contagiar la infección de varicela, entonces, 1 día antes, hasta 5 días después de la aparición del exantema, o hasta que vaya apareciendo las costras. En inmunodeprimido, es lo que le dije a ustedes, puede ocurrir una reactivación de 20 a 100 veces más que en inmunocompetente, y eso no es nada bueno. El paciente tiene mucho dolor. El herpes zóster, como les dije a ustedes, suele presentarse una única vez, pero a veces excepcionalmente 2 veces, pero después de eso ya no. Miren, este sería el herpes zóster. Es el mismo virus que ocasiona la varicela, causa la erupción cutánea vesicante y dolorosa, y acá me van a corregir, porque hay literaturas que dice que es no contagiosa, otro dice que es sí contagiosa. Entonces vamos a quedar como mínimamente contagiosa. ¿Por qué mínimamente contagiosa? Porque también van a aparecer las vesículas con pus. Entonces hay probabilidad todavía de transmisión, ¿sí?, en este caso en herpes zóster. La varicela. Entonces, aparecen las vesículas con pequeños puntos rojos, se van a llenar de pus, estas ampollas con pus se van a reventar, se van a abrir, van a formar las costras y hay una recuperación espontánea. Usualmente es bien benigna y no queda ninguna cicatriz. ¿Sí? No queda ninguna cicatriz, en este caso, cuando hablamos nosotros de varicela. Las lesiones vesiculares, como ya le dije a usted, aparece primeramente en el rostro, en el cuello y en el pecho. Aparece con más, o sea, las vesículas aparecen con más, vamos a decir, abundantemente aquí en el pescozo y un poquillo más en el pecho. ¿Por qué? Porque aquí en el pulmón es donde el virus estuvo replicando. Y a partir de ahí se fue diseminando por la vía hematogénica, ¿está bien? Es poco probable, no es tan frecuente, si es que aparece, es muy poco, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. ¿Por qué? Porque estamos hablando de piel gruesa, ¿está bien? Y el cuero cabelludo también hay poco ahí.
Acá, por ejemplo, en la varicela, el virus que está apareciendo se está replicando ahí por arriba, baja por las fibras nerviosas y queda en un estado inactivo. ¿Está bien? Desciende el sistema inmunológico, o sea, para de producirse ese interferón gamma, el interferón tipo 1, la alfa, ¿sí? No se está produciendo porque ya mi paciente, ¿verdad?, tiene un sistema inmune comprometido. Entonces el virus comienza a subir otra vez, ¿sí?, en sentido contrario de cómo vino hasta acá. Empieza, ¿verdad?, a migrar por la fibra nerviosa. En esta neurona, ¿sí?, se está replicando nuestro virus, ojo, causando una necrosis, ¿sí?, en la neurona, causando una neuralgia. Eso ustedes tienen que saber, doctores. ¿Por qué? Porque el paciente se queja de mucho dolor. No es igual al herpes tipo 1, tipo 2, pero el paciente se queja de mucho dolor sobre el herpes zóster, en donde se pueden presentar más adelante los dermatomas. Los dermatomas es lo que le llamamos de herpes, también las lesiones vesiculares. ¿Por qué tengo que saber eso? Porque hay zóster sin herpes, y es lo que le voy a mostrar después. Miren, un solo lado, él puede quedar en un estado latente. ¿Sí? Es metamérica. ¿Qué significa? Un solo lado. En este caso, ¿sí?, el zóster que apareció del lado derecho vuelve a aparecer por segunda vez lado derecho. Nunca de eso que si aparece un lado derecho va a aparecer ahora al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el estado de latencia queda en un solo lado. ¿Está bien? A partir de ahí puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Puede ser más abajo, más arriba, hasta inclusive en el rostro. ¿Sí? Que donde en el rostro se puede desarrollar tipo un síndrome donde un lado de la cara de mi paciente comienza a caer. ¿Sí? Parece un derrame. Después le voy a mostrar a ustedes cómo se llama ese síndrome. Miren, este es un paciente con varicela. Después de la infección primaria, la varicela, el virus de la varicela zóster migra hacia los ganglios de la raíz dorsal, serían los nervios sensoriales. El virus de la varicela adquiere su estado latente en el ganglio de la raíz dorsal, persiste allí durante toda la vida del individuo y queda en un estado latente. Durante la reactivación, la varicela, el virus, se producirá la replicación viral que tiene lugar en los ganglios sensoriales con el daño neurológico posterior. El virus viaja a lo largo de los nervios sensoriales, afectado hasta la piel y causando el herpes zóster. Entonces el herpes zóster, fíjense que es lo que va a presentarse con los sarpullidos. El virus aloja entonces los ganglios, se queda en un estado latente, se puede reactivar 60 años después, afecta a un solo lado de la cara, tórax, zona cervical o lumbar. Y el sarpullido forma ampollas. Las manifestaciones clínicas del herpes zóster sería localización metamérica unilateral, significa que aparece solo un lado, aparece en disposición de racimos, las lesiones comienzan con eritema, que es el vermellón, aparecen las pápulas, significa un hinchazo, ¿sí?, que se van a llenar de pus, eso se va a tornar las vesículas, luego se va a romper, se va a ulcerar, se forman las costras, y en él sí se va a presentar la cicatriz. En la varicela nosotros dijimos que no queda vestigio, ¿verdad?, de una varicela. Pero en el caso del herpes zóster, sí. En el caso del herpes zóster, mi paciente pierde un poquito de sensibilidad por la necrosis que hubo ahí en las neuronas o las fibras nerviosas sensitivas, y la piel, en el caso dependiendo del tono de la piel de mi paciente, los pacientes con tez de piel un poco más blanca queda como hiperpigmentada en ese lado donde apareció el herpes zóster. Pacientes con un tez de piel más oscura va a quedar con un tono hipopigmentado. ¿Está bien? En 2 a 3 semanas hay una cura total y la enfermedad normalmente dura por 7 días. Entonces esos 7 días el paciente va a tener que recibir un tratamiento. Formas clínicas de herpes zóster. Cuidadito que pregunta de examen final.
Localización metamérica unilateral, según las manifestaciones clínicas, zóster sin herpes. Por ejemplo, puedo tener la neuralgia, pero no tengo las lesiones vesiculares. No hay el dermatoma, ¿está bien? Segundo, zóster con lesiones mínimas, serían sarpullidos poquititos. Zóster necrótico, que sería la foto que yo le mostré a ustedes. ¿Vieron ese zóster que le mostré en la foto? Bueno, ese es el necrótico. Zóster diseminado, que sería el fuego San Antonio que le dije a ustedes, que se está diseminando, ¿está bien? Y según su localización también se puede clasificar. Zóster oftálmico, que no es nada bueno. Síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Cómo que el síndrome de Ramsay? Es cuando el zóster, cuando el zóster, ¿sí? En este caso, queda un estado latente, ¿sí? Va a quedar un estado latente, chicos, en una neurona del rostro o también del oído. ¿Está bien? En este caso, cuando hay una reactivación, ¿sí? Cuando hay una reactivación de este tipo de virus en la neurona que está acá inervando el rostro o inervando el oído, van a ver que algunos pacientes de un día para otro se le cae un lado de la cara. ¿Está bien? No aparecen los dermatomas, pero lo que vamos a ver es una neuralgia aquí. Murió la neurona, significa eso. Entonces, se cae a un lado, el paciente va a tener que recibir una terapia, una fisioterapia, con tiempo va a ir recuperando, solo que vamos a decirle que no va a recuperar o no va a quedar como antes. Tipo, no va a tener un movimiento como antes de un lado de la boca, tipo va a ver que le va a salir un poquito de saliva cuando está hablando, ¿está bien? También no va a escuchar muy bien de un solo lado, escucha pero no como antes. Esto es lo que sucede cuando el virus se reactiva en una neurona del rostro. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Glosofaringio, nervio vago y también herpes zóster en las raíces sacras. Ese es según, ¿sí?, la localización. Me olvidé que ya me prestaste. La transmisión, ojo, como le dije a usted, mínimamente transmisible, herpes zóster. Hay contacto con virus activo que expone personas sanas a varicela. La propagación mediante contacto directo con secreciones de la ampolla del sarpullido causadas por la culebrilla. ¿Está bien? De esta forma es lo que se va a ir transmitiendo en nuestro paciente. Entonces, el paciente cuando siente que le va a salir, ¿verdad?, el herpes zóster, ¿qué es lo que va a sentir? Ardor, dolor punzante por la neuralgia, picazón, va a costar mucho, eso no es nada bueno, porque puede complicarse con infecciones bacterianas, va a tener mucha fiebre, va a tener dolor de cabeza, escalofrío y dolor abdominal. ¿Está bien? Son todas manifestaciones que van a ir indicando que está habiendo una reactivación de herpes zóster. Y culebrilla es lo que vos le llamás al herpes zóster. ¿Está bien? Justamente otro ataque de culebrilla, que sería la complicación, ¿está bien? Infección cutáneas bacterianas, sí, que se puede también presentar como complicaciones. Ceguera, si es un zóster oftálmico. Sordera, que le expliqué a ustedes. Infecciones como encefalitis, sepsis o cualquier otro tipo de infección que vaya circulando por los vasos. Y el síndrome de Ramsay-Hunt. El síndrome de Ramsay-Hunt sí afecta a los nervios de la cara o el oído, ¿está bien? Nada más para mencionar que no hay todavía, como le dije a ustedes, vamos a decirle un factor que diga, bueno, este factor es lo que hace que mi paciente tenga una reactivación de herpes zóster. Todo es suposición. Por ejemplo, pacientes con enfermedad de Hodgkin o otro tipo de linfomas son pacientes que probablemente van a tener una reactivación. Pacientes con tumores sólidos, también pacientes trasplantados o pacientes con VIH son pacientes que tienen un compromiso del sistema inmunológico, especialmente la inmunidad celular. La enfermedad suele tener un curso clínico peculiar en los pacientes de HIV, siendo más intenso
tipos son más feos, son más fuertes, con mayor abundancia de lesiones necróticas, que significa que el herpes zóster se manifiesta con todo, ¿sí?, en estos pacientes. Hay mayor afectación de la metamérica correspondiente, que significa que pega más, ¿sí? No es que pega como inmunocompetente solo aquí, paciente HIV pega más, arranca más. Y las lesiones son en general más persistentes, tardan más en curarse y tiene un curso clínico más tórpido. ¿Qué significa? Tiene un curso clínico que va a ser un poquito más difícil de tratar, ¿está bien? Diagnóstico. Con la clínica ya es suficiente. ¿Sí? En micro nosotros aprendimos que el laboratorio, por ejemplo, es una herramienta, un departamento que tiene que ser el brazo derecho de ustedes. Pero hay enfermedades infecciosas, gente, que por valoración clínica ustedes ya pueden llegar a la conclusión, ¿entienden? Por ejemplo, en el caso de herpes zóster, que el paciente se esté aquejando de esos dolores, ¿sí?, y presenta esas lesiones, esos dermatomas, sin duda ustedes ya tienen que decir, este es un herpes zóster. ¿Qué puedo hacer? Tratarlo, pero es un tratamiento paliativo, no curativo, ¿está bien? Es poco usado tomar la muestra de piel para hacer un examen o un Papa Nicolau. Vamos a hablar un poquito hoy del Papa Nicolau. Es poco usado ese tipo de tinciones o otro tipo de técnica de tinciones para poder encontrar a este tipo de lesiones o algunos tipos de células que son característicos del paciente con varicela o herpes zóster. Examen de sangre, serología. Bueno, yo quiero saber si es que yo ya tuve varicela. Me sale IgG positivo. La IgG positiva significa que yo entré en contacto, pero no determina si yo tengo o no tengo un estado latente. ¿Entienden? Yo solo voy a saber cuándo empieza a aparecer la reactivación de este tipo de virus. Los anticuerpos que aparecen contra varicela no indica si van a haber o si son producto de una reactivación. Vos nada más sabes cuando él va apareciendo. Usualmente, ¿verdad? Y nada más hacer una valoración clínica que ya es suficiente para ustedes. Uy. Ese sí. Ese vos vas a tener que estudiar un poquito más a profundo tu paciente. Ahí vas a tener que ver, por ejemplo, serología, posiblemente vas a tener que tratar de tomar una muestra, sí, porque al no presentarse la lesión herpética, ahí se complica un poquito. Y sí, llegar al diagnóstico de una enfermedad infecciosa es como si fuese aquel yogo de Chiroao. Sí, va intentando, no hay de otra, pero para eso que tu clínica tiene que ser buena, tiene que tener una buena evaluación de tu paciente, ¿está bien? Prueba el citodiagnóstico de SANC, que sería una tinción, ¿verdad?, que nosotros aplicamos en las células, ¿sí?, o en el tejido que se toma de nuestro paciente. Se puede observar células multinucleadas, fusionadas, gigantescas, pero eso no te permite diferenciar si es un caso de varicela, o si es de citomegalovirus, o si es de herpes. La histopatología también, cultivo de genophage, inmunología, identificar los antígenos por inmunofluorescencia también se puede hacer. Serología, que serían los anticuerpos, o ¿sabes qué, Thaisa? PCR. Reacción en cadena polimerasa, la biología molecular. La biología molecular, que es lo que le va a ayudar mucho a ustedes para hacer, ¿verdad?, la identificación de este tipo de virus. Pero, ojo, para la toma de muestra, ¿sí?, tiene que hacerse en el laboratorio, doctores. O mejor dicho, en la punta de la lengua ustedes tienen que tener biología molecular, la muestra debe ser en el laboratorio. Si ustedes van a tomar la muestra, tienen que mandar la muestra como se debe. ¿Cómo tiene que ser? En una cadena de frío. ¿Sí? No es agarrar la muestra y colocar en una conservadora con hielo. Puede ser que ese ambiente no alcance la temperatura ideal para ese virus. Entonces lo ideal en este caso es, llamo al laboratorio y le digo, mira, ¿cómo querés que te tome la muestra? ¿Dónde querés que te coloque? Entonces yo voy a colocar en un ambiente una temperatura para que el virus pueda continuar todavía activo y tratar de no romper esa cadena de frío.
Porque se rompe la cadena de frío, doctores, que ustedes tienen que saber. Se rompe la cadena. Las copias virales van disminuyendo, se van perdiendo. Si se llega a perder el material genético del virus debido a que se rompió esa cadena de frío, entonces ¿cuál va a ser el resultado de la PCR de mi paciente? Un falso negativo. Entonces el tema de virus es un mundo aparte. Lo ideal es la toma de muestra en el laboratorio. No es como bacteriología, no es como parasitología y tampoco no es como micología. En el caso de los virus, sí, hay que tener mucho cuidado. No hay cura. Antivirales ayudan en el brote que sea más corto y menos severo. Es más efectivo si son ingeridos 3 días posteriores a la aparición. Analgésicos para ayudar con el dolor. Método farmacológico también ustedes pueden aplicar. Toalla fría, por ejemplo. Loción de calamina o baños de avena también. Los antihistamínicos también son buenos porque reduce ese antojo de arrascar. Exactamente. Recuerden, chicos, la mano sucia puede contaminar. Existen pomadas que pueden reducir el dolor, serían los analgésicos. Y la prevención sería las vacunas, ¿está bien? Es una forma de prevenir. Esto nada más para mostrarles a ustedes los antivirales. No sé si en fármaco ustedes llegan a estudiar antivirales. Ahí, por ejemplo, ya el compañero le está diciendo que sí. Entonces, esto van a ver después, ¿está bien? Citomegalovirus. Es clase bien corta, por eso le dije a ustedes, vamos a ir terminando, ¿verdad? Y después ya están libres, ¿está bien? Este sí tiene que atender mucho. ¿Por qué? Citomegalovirus es uno de los virus más importantes, sí, en los pacientes con SIDA. Y además también es uno de los virus más importantes en la gestación. Como ustedes ya saben por las siglas de TORCH, ¿verdad? Entonces vamos a ir estudiando y van a ver también que es un poco difícil determinar un paciente con citomegalovirus. Pero yo les voy a dar algunas pistas que ustedes pueden tener en cuenta para llegar a pedir ese laboratorio. Citomegalovirus es un poco difícil, gente, de concluir que mi paciente es portador de ese tipo de virus. ¿Por qué? Porque los pacientes, ojo, tienen que agregar acá, normalmente los pacientes no presentan ninguna sintomatología, ningún síntoma. Por ejemplo, hoy puedo que me esté infectando con citomegalovirus, pero no manifiesto ningún tipo de síntoma. La mayor proporción de los pacientes que están infectados por citomegalovirus y se encuentran en estado latente no presenta síntomas, ni sabe cuándo fue que se infectaron, ¿entienden? Después le explico por qué. Pero si llega a manifestar los síntomas que va a tener mi paciente son de tipo oligosintomático. ¿Qué significa oligosintomático? Son síntomas muy inespecíficos. Cuadros gripales, puede tener un cuadro hepático, puede tener, por ejemplo, una glomerulonefritis por vírus, por citomegalovirus. A gente pode pensar que, no caso, isso aí é uma bactéria que alcançou o riñón, ¿verdad que sí? Ustedes van a pensar que mi paciente con disuria, oliguria, un dolor lumbar, ¿sí? Con mucha fiebre, van a pensar que es una infección urinaria de las vías altas por una Escherichia coli. Pero en realidad es un citomegalovirus. Puede que ustedes mandan a hacer un cultivo, pero no aparece ningún resultado positivo. Entonces el laboratorio hizo mal su trabajo. Pero en realidad el citomegalovirus es así. Le hace confundir mucho al paciente, al médico. De todos los síntomas que llega a presentarse mi paciente, hay uno que resalta más. ¿Cuál es? El síndrome de la mononucleosis infecciosa. El síndrome de la mononucleosis infecciosa se presenta como si fuese una triada. ¿Triada qué significa? 3. Se va a presentar, ¿verdad?, algunos signos en mi paciente, que le voy a decir cuáles son, que ustedes pueden tener como base para llegar a la conclusión del citomegalovirus. Pero ojo, la mononucleosis infecciosa no es del citomegalovirus. ¿Cómo así, verdad? La mononucleosis infecciosa es del virus del Epstein-Barr. Pero las manifestaciones clínicas que tiene el citomegalovirus se parecen mucho al que produce entonces el Epstein-Barr. Entonces da para confundir otra vez. Yo tengo que definir
O es un citomegalovirus o es un virus del Epstein-Barr. Si mi paciente está por un citomegalovirus, tengo que determinar si no es un paciente inmunocomprometido. ¿Entienden? Si es por Epstein-Barr, tengo que determinar si es Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque puede aparecer linfomas. Son inmortalizadores estos virus. Después le voy a mostrar a ustedes el virus del Epstein-Barr. Entonces el virus se comporta como oportunista, desencadenando estas manifestaciones clínicas como neumonía, hepatitis, esofagitis, o también manifestaciones en pacientes inmunocomprometidos debido a un trasplante de órgano. Pacientes con HIV, retinopatía, ¿sí? Recuerden que nosotros hablamos en Chagas, que yo le expliqué a ustedes. La encefalitis, ojo doctores, porque miren que tema de examen final. La encefalitis, sí, que mi paciente está presentando, existen 3 posibles agentes, pero uno solo de ellos es más probable. La encefalitis, 3 agentes probables: Chagas, toxo y cito. De los 3, ¿quién es más probable que presente una encefalitis? ¿Quién de los 3 agente infeccioso? Toxo. No pueden dudar sobre eso. Carditis, la misma cosa. Puede ser por Chagas, puede ser por cito y puede ser por toxo. De los 3, ¿quién es más probable en una carditis? Chagas. Ese es el pensamiento del médico. Porque así ustedes ya van a pedir la serología para Chagas, ¿me entienden? Y citomegalovirus es muy frecuente que cause una retinopatía. Entonces, de una retinitis, Chagas, cito y toxo, el más probable, ¿quién va a ser? Citomegalovirus, ¿está bien? Y también se ha vinculado con procesos malignos como el sarcoma de Kaposi. El virus es un virus con envoltura, es un virus icosaédrico de tipo DNA bicatenario, ¿está bien? Es un virus también que puede estar en estado latente en varias células. Ojo, su tropismo tisular es muy amplio. ¿Qué significa? Puede infectar cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nefronas, hepatocitos, cualquier célula epitelial de la mucosa, neurona, macrófagos y linfocitos. Eso no es nada bueno. ¿Por qué? Mi paciente, donde va a transmitir citomegalovirus, sus secreciones que van a ir presentando al cito es saliva, lágrimas, leche materna, sudor, orina, sangre, semen, secreción vaginal, heces, inclusive el líquido amniótico. O sea, estamos hablando de varias secreciones que emite el cuerpo, y eso que no le cité a ustedes, el líquido cefalorraquídeo también. O sea, cualquier material biológico que ustedes tomen de su paciente con sospecha de citomegalovirus, ustedes se pueden transmitir, ¿está bien? Prevalencia de distribución universal, es responsable de una amplia gama de patología, la infección primaria aumenta con la edad y hoy representa una importante causa de enfermedad en los inmunodeprimidos. De todos los virus que nosotros llegamos a estudiar y no llegamos a estudiar, el número 1, sí, en este caso es este virus que aparece en pacientes inmunocomprometidos, ¿está bien? El ser humano es el único reservorio. Sí, vamos a decirle que es el único que puede portar el virus, aunque existen algunos virus que son relacionados a él, pero los demás que están relacionados con citomegalovirus son virus que infectan a otros mamíferos. El cito que nosotros estamos estudiando es solo nuestro. ¿Y por qué también se le llama citomegalovirus, verdad? Porque lo que va a hacer con la célula es que tome una forma citomegálica. Cito, ¿qué significa? Célula. Megálica, aumento de tamaño. ¿Sí? Ese tienen que saber, gente. Por eso se le llama citomegalovirus. Causa infecciones latentes, como ya le dije a ustedes, en diversas células de mi paciente, donde puede reactivarse en cualquier parte del cuerpo una vez que el sistema inmune se inmunocompromete. El hombre entonces se contamina cuando se entra en contacto con secreciones. El virus se encuentra dentro de la célula linfoide, ocasionalmente en forma libre en líquido orgánico. Ojo, ¿qué significa eso?
Si yo, profesor Carlos, soy una persona infectada por citomegalovirus y tengo un estado latente, dependiendo de mi sistema inmunológico, sin la necesidad de evidenciar la sintomatología, en secreciones de mi cuerpo, secreciones de ustedes, secreciones de sus pacientes, sin presentar síntomas, puede presentarse pequeñas cantidades de virus. Depende mucho del estado inmunológico de nuestro paciente. Fibroblasto, en la que son la epitelial, los linfocitos, leucocitos, también, ¿verdad?, puede estar latente, se puede diseminar desde ellas, y el virus puede sobrevivir por 30 minutos en el medio ambiente. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Test cortito, no se preocupen. Miren todas las secreciones que puede presentarse este tipo de virus, pero fíjense que hay dos que aparecen en negrita, ¿verdad? Semen y saliva. En este caso son dos secreciones que tienen, vamos a decirle, mayor cantidad de partículas virales. Otro punto, que cosas que ustedes ya saben. La infección del feto durante la gestación puede ocurrir. Estamos hablando de una transmisión vertical. Al inicio de la infección, en una primera infección, ¿sí?, en el primer trimestre la infección es más severa. Pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una transmisión vertical en el primer trimestre? ¿Es baja o alta? ¿Por qué? Por culpa de la placenta, que es más nueva, las características morfofisiológicas, ¿verdad que sí? Y nosotros vamos a hablar solo de la característica morfofisiológica de la membrana o de la placenta que determina que haya baja probabilidad de transmisión. Existen otros factores. ¿Cuáles son los otros, doctores? La carga viral. La carga viral también determina que pueda o no ocurrir una transmisión vertical. ¿Y otro? Muy bien, la inmunidad de la madre. ¿Sí? La inmunidad materna. Ojo, la inmunidad materna también, ¿verdad?, es otro factor que hay que recordar que determina si va a haber una transmisión vertical, sí o no. ¿Está bien? Cuidadito que son preguntas de examen final. Trasplante de órgano, transfusión sanguínea, son también otras vías que pueden salir nuestros virus. Entonces, la principal vía de transmisión de la actividad sexual es un virus, ¿verdad?, que se puede encontrar, sí, de forma abundante, las partículas en el semen. La vía de transmisión principal, por ejemplo, es la actividad sexual, o también podemos hablar mediante intermediarios de juegos infantiles. Podemos decir algunos objetos contaminados con la saliva de los niños, y estos objetos, vamos a decirle, la transmisión puede ser iatrogénica. ¿Qué significa iatrogénica? Que no existe, ¿eh? ¿No entendí? No entendí. ¿Error? Ah, y sí, por errores que se pueden presentar, o sea, vamos a decirle por objetos que donde puede estar contaminados. También no es nada. Susceptibilidad general, ¿está bien? Entonces, este es redundante. Contacto persona a persona con fluidos y otro mecanismo de transmisión, por ejemplo, por el beso. Como le digo a usted, también la saliva puede presentarse. Distribución mundial, está fuertemente asociado a pacientes con SIDA. El 50-80% de los adultos jóvenes están infectados y el 100% en los mayores de 70 años. También se presentan anomalías congénitas en gestación y ustedes, señoritas, mujeres, ¿verdad?, son las que tienen mayor probabilidad de infectarse. Porque los niños, en este caso, son los que actúan, vamos a decirle, la principal población que va a ir transmitiendo este tipo de virus. Porque ellos normalmente no presentan los síntomas. Entonces, cuanto más chiquito es el niño, mayor probabilidad de transmitir citomegalovirus a la madre. Estas son algunas condiciones que tiene que estar presente, ¿verdad?, para poder ocurrir la transmisión del citomegalovirus. Ojo, citomegalovirus está muy asociado al nivel socioeconómico. No es como la hepatitis C, no es como la hepatitis B. En el caso, por ejemplo, el citomegalovirus, sí, está muy asociado al poder adquisitivo de una comunidad. Cuanto más pobre, menos condiciones higiénicas vamos a tener.
entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay mayor probabilidad de transmisión, ¿está bien? Como le dije a ustedes, los niños normalmente son asintomáticos, se reactivan de inmunosupresión de infección por HIV y es similar al Epstein-Barr, las manifestaciones clínicas. La triada, ¿cuál es la triada que se presenta a mi paciente, verdad? Ojo, faringitis, tiene que anotar, faringitis, ¿sí? Exudativa, pero poca exudativa. Tem que colocar pouco, pelo Epstein-Barr, tá bem? Sim, tem que colocar pouco. Pouca exudativa. Linfadenopatía sería un aumento de tamaño de los ganglios, ¿sí? Detrás de la oreja, es otro, ¿está bien? Y una hepatitis. El paciente cursa con una hepatitis, ¿sí? O una hepatomegalia. Solo que en el citomegalovirus, ¿sí? Es menos la hepatitis. ¿Qué significa? Es más leve. En el Epstein-Barr es más fuerte. Pero ¿cómo yo, profesor, voy a saber que es más leve y el otro es más fuerte? Se sabe por las concentraciones de las transaminasas, la TGO-TGP. ¿Está bien? ¿Están anotando? ¿Sí? Porque miren, faringitis sudativa hay en Epstein-Barr. Linfadenopatías aparecen en Epstein-Barr. Hepatitis hay en Epstein-Barr. Entonces, ¿cómo valorar? ¿Cómo saber si es por citomegalovirus o si es por Epstein-Barr, verdad? Entonces, yo voy a tener que hacer una valoración clínica y pasando ahí, yo voy a ir pidiendo laboratorio. La hepatitis, ¿sí? También puede ser causada por Epstein-Barr y si mi paciente no tiene anticuerpos contra Epstein-Barr y tampoco tiene anticuerpos contra la A, la B, la C, entonces se confirma que es un caso de citomegalovirus. El síndrome de mononucleócido. ¿Qué es un síndrome de mononucleócido? Vamos a recordar un poquito del hemograma que ustedes estudiaron en bioquímica. El leucograma, el perfil leucocitario. Los pacientes con el síndrome mononucleócido, las células mononucleares van a empezar a elevarse y van a llegar a alcanzar el 60-70% de la fórmula leucocitaria. A ver, de la fórmula leucocitaria, ¿quiénes son las células mononucleares? Vamos que yo no escucho bien, vamos. Los monocitos que están ahí, ¿verdad? Y otra célula mononuclear, los linfocitos. No puede ser que no me sepan quiénes son los mononucleares y los polimorfos nucleares. Polimorfo nuclear, neutrófilo, eosinófilo. ¿Que está dónde? Que está en mi fórmula leucocitaria. Neutrófilo, eosinófilo y basófilo, ¿verdad? Eso aparece en la fórmula leucocitaria. Y están los linfocitos y los monocitos. Los pacientes con síndrome mononucleósico aparece con una linfocitosis junto con una monocitosis. Del 60 al 70%. Ojo. Tiempo de incubación de 20 a 60 días. Mi paciente presenta fiebre, malestar general, fatiga crónica. Ojo, van a tener que colocar también que otra manifestación de mi paciente con citomegalovirus y Epstein-Barr hay una fatiga crónica, el cansancio crónico. Mialgia, cefalea, esplenomegalia, poco exudado ulcerativo y a veces también puede presentar neumonitis, miocarditis, pleuritis y artritis, aunque son bien raros. Acá hay información que ya es redundante porque ya ustedes manejan súper bien. Recuerden que citomegalovirus puede causar una infección congénita, ¿verdad que sí? Donde puede ser por culpa de una infección primaria, una reactivación, donde mi paciente o mi pacientito va a tener un cuadro clínico bien definido. Tríada de Sabin, el síndrome de Torch, eso significa, ¿verdad?, el clínico definido. Pacientes o los niños normales pueden venir al mundo así tipo sin evidencia de algún síntoma, algún signo de citomegalovirus, pero ojo, puede excretar por la orina mucho citomegalovirus, hay que atender mucho, por ejemplo, de una madre con citomegalovirus y que el niño vino al mundo y que no presenta ningún síntoma.
Ojo, es un niño muy infeccioso, por ejemplo, y además también puede ser que venga severamente dañado. Puede presentar una microcefalia, ¿recuerdan? Una corioretinitis, puede presentar calcificaciones intracraneales, todas esas manifestaciones que ustedes ya saben. Como le dije a ustedes, los niños entonces pueden venir normales, ¿verdad? Aparentemente, pero puede excretar el virus por mucho tiempo por la orina. Miren, el niño puede venir también con una talla pequeña, significa que no tuvo el desarrollo que tenía que tener dentro del útero, petequias, exantema, además también puede presentar hepatoesplenomegalia o otro trastorno en el sistema nervioso central que puede quedar secuelas como pérdida auditiva y retraso mental. La manifestación más severa es la neumonía intersticial, hepatitis, encefalitis o otro tipo de manifestaciones también. Independientemente del tratamiento, hay una probabilidad de 40-55% de mortalidad. Entonces, puede causar una infección congénita, es bien rara, pero puede suceder. Hay una mala formación que ustedes ya manejan. Y además también, fíjense gente que los niños pueden venir aparentemente sanos, pero las anormalidades en la audición se pueden manifestar mucho tiempo después. ¿Sí? No hay como valorar un niño recién nacido, sí, que en este caso sea sordo o tenga una disminución de la audición. Vamos a decirle que no se infectó durante la gestación, porque ustedes me dijeron que en el primer trimestre es poco probable, ¿verdad? Pero también lo que puede suceder es que se transmita durante el canal de parto. ¿Está bien? Eso puede suceder también. Vamos a decirle que no hubo una transmisión cuando pasó por el canal de parto. Entonces se puede transmitir por la leche materna. Entonces no hay de otra. Entonces en este caso el recién nacido sí se puede infectar de distintas formas. ¿Está bien? La mayoría de los niños son infectados y son asintomáticos. Van a presentar en algunos casos la mononucleosis, pero usualmente la mononucleosis aparece más en adultos jóvenes y se caracteriza por una fiebre prolongada, malestar función anormal del hígado y una mononucleosis de sangre periférica. Miren, en los pacientes inmunocomprometidos, donde es la principal población donde hay bastante recurrencia, bastante reactivación, gente, puede aparecer neumonitis, depresión de la médula ósea, que me puede hacer equivocar, me puede hacer confundir con otra enfermedad infecciosa. Una depresión de la médula ósea significa que va a haber una aplasia medular con una pancitopenia. ¿Qué era una pancitopenia, doctores? Baja toda la célula sanguínea. ¿Cuál es la enfermedad que llega a aparecer también una pancitopenia? Muy bien, una leishmaniosis visceral. Citomegalovirus también causa una hepatomegalia. Leishmaniosis también. Citomegalovirus también causa una esplenomegalia. Leishmania también. La fiebre también es prolongada. También hay casos en el caso, por ejemplo, de leishmaniosis, donde la fiebre es prolongada. No me da para confundir con leishmaniosis. Por eso le digo que es oligosintomática y me puede hacer confundir con muchas enfermedades. Entonces yo tengo que entender, yo tengo que saber, cuál es el tipo de paciente que yo tengo. A ver, ¿quién es más probable que tenga leishmaniosis? Si yo tengo tengo dos pacientes. Uno se dedica, al trabajo rural. Se encarga, ¿verdad?, de qué? De criar cerdo, caballo. Vive en un ambiente donde hay mucha vegetación. El otro paciente también tiene los mismos síntomas, que vamos a decirle que el otro que vino con la hepatomegalia, la esplenomegalia y la aplasia. Pero el otro trabaja en una oficina. Trabaja en un estudio contable y vive en el centro, en un departamento. ¿Quién es más probable que tenga leishmaniosis? ¿El primero o el segundo? ¿Por qué? El ambiente donde se encuentra, ¿verdad? Y el segundo, ¿qué es lo que probable tiene? El citomegalovirus. Entonces, el tipo de paciente serían los factores que predispone a tener o a infectarse mi paciente. ¿Está bien? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Sí? Retinitis, hepatitis, compromiso gastrointestinal.
Transfusión sanguínea, transfusión y trasplante también. Solo para poder destacar acá, así para ir largándole un poquito ya enseguida, a pasar Weistenberg. Habitualmente los pacientes trasplantados van a presentar la reactivación 3 a 5 semanas después del trasplante. ¿Por qué? Porque ya está empezando a usar los inmunosupresores. Después de usar los inmunosupresores, después de los trasplantes, fíjense que 3 a 5 semanas o en el primer año del trasplante ya puede manifestar la reactivación del citomegalovirus. Y usualmente en ellos son más difíciles de tratar. Tipo, você é um bom médico, você trata bem, você dá um antiviral que seria o Anciclovir. Só que você vai esa carga viral do citomegalovirus, pero la reactivación puede volver otra vez. Entonces es un poco difícil de tratar los pacientes que tienen un sistema inmune comprometido, ¿está bien? Miren, está muy asociado a este tipo de pacientes, chicos. Ojo con esta parte, paciente con VIH que tiene serología positiva para VIH y dio positivo para el Western Blot, que es la prueba confirmatoria, ¿sí? El siguiente paso es determinar si está infectado con virus que puede permanecer en estado latente. Ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, ¿se entiende? Hepatitis B, hepatitis C, podemos hablar también de citomegalovirus, herpes. Son cosas que ustedes tienen que solicitar y el paciente tiene que hacer sí o sí, ¿está bien? Oportunista. Normalmente los pacientes con SIDA se presentan con síntomas, ¿sí? Y estos síntomas pueden ser una neumonía, él puede ser mortal si ustedes no lo tratan rápido. Es muy común que aparezca también una retinitis, una colitis, una esofagitis y grave sería la encefalitis y una neumonía intersticial. El sarcoma de Kaposi. El citomegalovirus también está asociado con el sarcoma de Kaposi. También se puede considerar un virus que puede causar, ¿sí?, un tipo de carcinoma vascular. Este, por ejemplo. Este es un sarcoma de Kaposi ya asociado con candidiasis. Está apareciendo infecciones secundarias, ¿está bien? Otro. ¿Por qué aparecen esos puntos negros? Recuerden que el sarcoma de Kaposi es un carcinoma, ¿sí?, vascular. Los vasos sanguíneos se están comprometiendo y recuerden que los vasos sanguíneos, su función principal es el transporte de sangre para oxigenar a otros tejidos, ¿verdad? Entonces, donde ya hay un daño de esos vasos sanguíneos, no hay suficiente oxigenación de esos tejidos y el tejido acaba muriendo, ¿está bien? Otro. Hay, por ejemplo, otro sarcoma de Kaposi, ¿está bien? Y acá ustedes tienen otro, ¿está bien? ¿Qué pasó? Y este por una respuesta inflamatoria. Bueno, ¿qué tal estamos? La respuesta inmune, sí, es una respuesta inmune muy variada, sí, es según la cepa. Vamos a decirle que depende mucho de cuál es la cepa que yo voy a tener para que el sistema inmunológico responda, sí, de una forma eficiente o menos eficiente. La inmunidad celular elimina el virus y controla el crecimiento excesivo. El virus lo que va a alterar la función de los linfocitos y los leucocitos, y los anticuerpos no tienen importancia en la prevención de la reactivación o la limitación de la expansión de la infección. ¿Por qué los anticuerpos no colaboran en nada? En la protección, o casi nada. Porque cuando el virus sale son, vamos a decirle, captados por los anticuerpos. Pero no sirve casi de nada. ¿Por qué? Porque los virus hacen que una célula que está infectada se fusione con otra célula que no está infectada. ¿Para qué hace eso? Para poder escapar la acción de los anticuerpos. Eso se observa en los pacientes que nosotros le estamos haciendo un examen histopatológico, una biopsia, para que ustedes sepan. El citomegalovirus suprime la inmunidad mediada por células del hospedero y como consecuencia puede aumentar la susceptibilidad de los pacientes trasplantados o con SIDA o también complicaciones neoplásicas a infecciosas, como también neumonía por Pneumocystis carini. Pneumocystis carini, ¿qué es? Es un fungo. Justo estamos hablando de micosis. Micosis.
Los cuadros de micosis, al menos en histoplasmosis, me tienen que tener la punta de la lengua estos honguitos, chicos, para el examen final. Que ustedes van a tener su temario de examen final y que ustedes están viendo en el laboratorio. O sea, no se pueden olvidar. Histoplasmosis. Tienen que tener la punta de la lengua. Características morfológicas. Epidemiológicas. ¿Qué significa? ¿Quién es más frecuente de infectarse? ¿Entienden? Ambiente natural. ¿Dónde podemos encontrar más? ¿Dónde podemos encontrar más a estos hongos? ¿En qué zona del ambiente? Porque, ojo, histoplasmosis le gusta, o histoplasma capsulatum, por ejemplo, le gusta algunos sitios específicos, cosa que coccidioide y mitis no está presente ahí. A él le gusta otro tipo de ambiente. Eso se llama, sí, reservorio. ¿Dónde pueden encontrarse? ¿Me entienden? Otro punto. ¿Qué es lo que pasa cuando mi paciente se infecta? ¿Qué es lo que va a presentar? Estamos hablando de las manifestaciones clínicas. ¿Me entienden? ¿Y cuáles son las otras formas clínicas? ¿Y cuál es el diagnóstico? Esos son los puntos fuertes que ustedes me tienen que aprender. Histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, ¿está bien? Coccidioidomicosis, el nombre es difícil. Está grabado, no te preocupes. ¿Cómo? Histoplasmosis. Voy a acelerar un poquito más como el WhatsApp 1.5. Histoplasmosis, paracoccidioide o paracoccidioidomicosis. Paracoccidioidomicosis. Coccidioidomicosis. Candidiasis. Criptococosis. Sí, va a estar por. Yo no sé por qué está anotando. Esporotricosis. Y también blastomicosis y cromoblastomicosis. ¿Tá bom? Y el neum... ¿Qué cosa? Va a ser 0,5 por cada pregunta. Pneumocystis carini. Bueno, si queremos terminar ya. Pneumocystis carini es un hongo que normalmente aparece de una forma oportunista en pacientes que están hace mucho tiempo en unidad de terapia intensiva. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. Diagnóstico. Rapidito para pasar a Eisenberg, que es corto también. El diagnóstico, el primero nosotros no usamos, pero el segundo sí. El segundo es observar a la célula citomegálica, que sería una célula aumentada de tamaño con cuerpo de inclusión intranuclear eosinofílica. Esto se puede observar mediante una citología o una histopatología, mediante una tinción de Papa Nicolau. La sensibilidad es del 25 al 50%. El Papa Nicolau es muy subjetivo, chicos. Ojo, el Papa Nicolau es muy subjetivo. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Lo que es para ella, que es de grado 3, para mí puede ser de grado 2 las neoplasias que puede aparecer por citomegalovirus o por papilomavirus. ¿Está bien? ¿Por qué les menciono el papilomavirus? Porque el papilomavirus también se puede usar el Papa Nicolau. Virus de varicela zoster, también Papa Nicolau. También podemos usar para Eisenberg. O sea, el Papa Nicolau que se hace, ¿verdad?, para observar el epitelio, que sería una observación microscópica, en realidad es una tinción. Una tinción que ustedes también hicieron con tinción de Gramsci, Nielsen, es la misma técnica. Y a partir de ahí se observa, ¿verdad?, si aparecen células no diferenciadas. Células que no llegaron a diferenciarse en células epiteliales. Entonces son células oblastos. Son células jóvenes que no llegaron a cumplir, ¿verdad?, la totalidad de su diferenciación. Miren, hemograma, linfocitosis tardía de 2 a 3, en la segunda o tercera semana que se está presentando. Prueba hepática con alza discreta de transaminasas de 1,5 veces lo normal y la serología para citomegalovirus, que sería la IgM.
La práctica del médico para saber si un caso de citomegalovirus es usualmente IgM. La IgG es para determinar si es una infección pasada, ¿se recuerdan? Pero hay que atender con la IgG, porque ustedes saben muy bien que hay IgG de baja avidez y de alta avidez en el caso de la gestación. Entonces, yo para saber si es de baja o alta avidez, recuerden que tengo que mandar a hacer test de avidez. Es como ese cuadro de toxoplasmosis que yo le quité en el examen parcial, ¿se recuerdan? Entonces, en vez de toxo, ¿qué es lo que puede caer? Citomegalovirus. ¿Está bien? Puede caer de citomegalovirus en este caso, así que ojo. Solo para destacar esta parte, lo demás ya ustedes manejan muy bien, la seroconversión, que ya les expliqué que es una comparación de la IgG con la primera y segunda muestra, pero esta sería una práctica muy linda si ustedes llegasen a hacer, por ejemplo, en el hospital. ¿Cuál? La determinación del antígeno. La determinación de antígeno, que es parecido también al antígeno superficie hepatitis B, le puede servir a ustedes para hacer una monitorización de la evolución del paciente de ustedes. El citomegalovirus, gente, tiene tratamiento, ¿está bien? Para bajar la carga viral. Entonces, para ver si la carga viral está disminuyendo, entonces lo que yo tengo que determinar es la detección de antígenos o mandar a hacer antigenemia. La antigenemia, miren chicos, que es el antígeno de nuestro virus que se presenta en polimorfos nucleares y me puede servir para la monitorización del tratamiento, ¿está bien? Este tipo de antígeno se busca en orina, por ejemplo. La muestra de orina sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ahí se va filtrando. O se puede hacer en sangre. En el caso de de encefalitis, este tipo de antígeno o la detección de este tipo de antígeno se puede usar también en una meningitis, una encefalitis por cito, o la PCR para identificar el genoma en líquido cefalorraquídeo, ¿está bien? Ese, por ejemplo, que ustedes están viendo es técnica de inmunofluorescencia. Tratamiento. No existe vacuna. El tratamiento es anciclovir, que es el antiviral más utilizado, asociado con inmunoglobulinas con elevado título anticuerpo anticitomegalovirus. También es una forma de tratar, pues se puede dar mucho anticuerpo para esa persona, usuru. Y tenemos otro tipo de antivirales, ¿está bien? Medida de control. Podemos hablar nosotros que se puede evitar mediante el uso de preservativo sistemático, control de donante, control prenatal. Podemos hablar también que es difícil de evitar de forma eficaz si el control o vamos a decirle la transmisión. Y mujeres que tengan ya citomegalovirus antes de embarazarse tienen menos probabilidad de tener hijos sintomáticos. ¿Está bien? Pacientes con UTI, trasplantado o inmunodeprimido tienen que tener mayor cuidado. Y como ustedes ya saben, no hay vacuna, ¿está bien? Último. 20 minutos más y ya les libero. Virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr sí es otro virus que también puede permanecer en estado latente. Ojo, el Epstein-Barr es un poco difícil de comprender, pero el Epstein-Barr me tiene que aprender. ¿Por qué? Porque muchos pacientes están infectados por Epstein-Barr y no lo sabían y tienen, vamos a decirle, probabilidad de desarrollar un carcinoma por culpa de este virus. ¿Está bien? Entonces, muy importante. Pero, acá hay un punto también que tenemos que destacar. La presencia de un virus inmortalizador, ¿sí? Eso no significa que sí o sí mi paciente va a presentar un carcinoma. Porque también tiene que haber otros factores que influencien también para que se vaya transformando en un carcinoma esa célula. ¿Como qué, por ejemplo? Tabaquismo, ¿está bien? El alcoholismo. También podemos hablar de otros factores que van a influenciar que vaya apareciendo los carcinomas por este tipo de virus, ¿está bien? El virus del Epstein-Barr, le voy haciendo un resumen. El virus del Epstein-Barr, chicos, es un parásito de las células B, de los linfocitos B. Él fue descubierto por primera vez en un paciente en África, en un linfoma llamado linfoma de Burkitt. ¿Sí? Se tomó una muestra de ese tipo de linfoma
que es una neoplasia del linfocito B, aparece el linfocito B inmaduro, se tomó la muestra, gente, y ¿qué es lo que se hizo? Se miró por microscopía, se hizo la PCR, ¿y qué es lo que se encontró? El genoma de este virus en el genoma de ese linfocito B inmaduro. Entonces, a partir de ahí, ellos determinaron que el virus del Epstein-Barr es un virus oncogénico, que está muy asociado a los carcinomas. Y no hay vacuna para Epstein-Barr, para que ustedes sepan. Entonces, en este caso, hay muchos pacientes que son portadores y no lo sabían. Existen 3 posibilidades cuando nosotros nos infectamos por Epstein-Barr. 1, que el virus llegue a entrar en mi boca y se replique. ¿Está bien? Y que el profesor vaya manifestando los signos y síntomas de la mononucleosis infecciosa. Están hablando mucho, ¿verdad? ¿O qué pasa? ¿Fue PG? ¿Alguna Luna, Brava, Idamara ou Thaisa? Você é brava, você fala forte. Vai, força. Aí você vai, Letícia. Vos sabés que tiene cara de eso. Que tipo, pica quieto si no. Ella, ¿verdad? Tiene esa cara. Sí, tiene. Vamos. El Epstein-Barr, el otro escenario posible. Miren, gente, que puede hacer el virus. El Epstein-Barr puede originar una infección latente en los linfocitos B de memoria. Miren qué es lo que hace. El virus del Epstein-Barr hace que ese linfocito B que no entra en contacto todavía con su antígeno, ojo, que no entró todavía con su antígeno, se torne ese linfocito B en una célula memoria. Él no recibió todavía la señal del linfocito T, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede tornarse entonces una célula memoria. Entonces, el virus Epstein-Barr en una infección latente, el linfocito B de memoria, en presencia del linfocito T competente, puede presentarse sin la necesidad de la ayuda de esta célula para poder hacer que se transforme en una memoria. O el Epstein-Barr se estimula e inmortaliza los linfocitos B en este caso. La infección productiva por Epstein-Barr ocurre entonces en las células B, en algunas células epiteliales del bucofaringe. Hasta hoy en día no se sabe cuál es el papel de las células epiteliales de la bucofaringe, como en este caso de las amígdalas. Entonces, en la boca lo que vamos a encontrar es la mayor cantidad de virus de Epstein-Barr en mi paciente, al saber que en este lugar es donde ocurre principalmente la replicación. ¿Está bien? Para transmitir a otra persona, ¿sí? El virus del Epstein-Barr tiene que ser por el beso, para que ustedes sepan. Inclusive al virus del Epstein-Barr se le conoce como el agente causante de la enfermedad del beso, así mismo, donde se transmite principalmente por esa vía. También puede establecer una viremia para diseminar el virus a otros linfocitos B, de tejido linfático y también en la sangre. Acabó a pilla. No, este botoncito está fallando. Ahí, es este. Las proteínas del Epstein-Barr. ¿Qué es lo que hace la proteína de Epstein-Barr con la célula? Lo que va a hacer es sustituir los factores del hospedador que normalmente activan la proliferación y el desarrollo de los linfocitos B. En ausencia de T, el Epstein-Barr puede inmortalizar al B y promover la creación de estirpe del linfocito B inmaduro. Puede hacer que ese linfocito B se vaya multiplicando, sí, de una forma exacerbada y se torne o vaya apareciendo células B, sí, que no llegaron a completar su diferenciación. Al hacer eso, que los linfocitos B se vayan multiplicando de una forma así descontrolada, puede hacer que este linfocito B vaya secretando anticuerpos espurios. ¿Qué son los anticuerpos espurios? Anticuerpos que van a tener diferente tipo de especificidades. Ojo con esa parte. Los anticuerpos que aparecen en este caso debido al linfocito B,
que se están multiplicando de una forma desregulada, son de tipo IgM. Son los anticuerpos que estaban en la membrana sí, de la célula B. ¿Está bien? Entonces van secretando estos anticuerpos con distintas especificidades. Ese es indicio de una infección por virus del Epstein-Barr. Entonces, vamos a recorrer un poquito de citomegalovirus. Faringitis exudativa. Hay en citomegalovirus y también hay en Epstein-Barr. Linfoadenopatías. Hay en citomegalovirus y hay también en Epstein-Barr. Hepatitis. También es los dos. Citomegalovirus y Epstein-Barr. También podemos agregar esplenomegalia. También se puede presentar citomegalovirus y Epstein-Barr. Pero estos anticuerpos se presentan nada más en Epstein-Barr. Es lo que me puede ayudar a diferenciar, ¿está bien? ¿Cómo yo hago la identificación? Mediante una prueba de aglutinación. ¿Se acuerdan de la PCR, el ácido que ustedes hicieron en el laboratorio? Donde ustedes así movieron, ¿verdad? Y empezó a aglutinar. Es la misma prueba, doctores. Es la misma prueba, pero en este caso el antígeno que nosotros estamos usando son los antígenos de Paul-Bunel. El antígeno de Paul-Bunel son antígenos que tienen distintos tipos de epítopos. Entonces lo que nosotros buscamos en él, gracias a estos antígenos, son estos anticuerpos heterófilos, que son anticuerpos con distintas especificidades. Es una prueba que ustedes pueden mandar al laboratorio, mandar a hacer, y es una prueba que le puede ayudar a hacer el diagnóstico de Epstein-Barr. Pero cuidadito, no siempre va a salir positivo. Hay un cuadro que yo agregué acá para ustedes, después van a quitar fotos. Miren, la proliferación del linfocito B es estimulada inicialmente por la unión del virus del receptor al C3D, que es un receptor del sistema complemento, un receptor que estimula la proliferación del linfocito B, y posteriormente la expresión de las proteínas de latencia y transformación. Entre los antígenos que tiene nuestro virus, no se olviden de estas siglas, por favor. Sí, tenemos antígenos nucleares de Epstein-Barr, que sería EBNA. ¿Está bien? Son antígenos inmunogénicos. Significa que va a generar anticuerpos. No se olviden, ¿está bien? Otro. Proteínas latentes de membrana y dos pequeñas moléculas de ARN codificadas por el virus del Epstein-Barr. ¿Está bien? Pero no se olviden de EBNA, no se olviden proteína latente y proteína latente de membrana. ¿Está bien? Después les voy a mostrar ese cuadrito. ¿Está cierto? Las moléculas EBNA, el antígeno nuclear de Epstein-Barr, y proteínas latentes son proteínas que se unen al ADN y son esenciales para establecer y mantener la infección. En este caso, por ejemplo, EBNA1 es lo que establece y mantiene la infección. El EBNA2 inmortaliza al linfocito B, no deja más que muera. Y las proteínas latentes de membrana son proteínas de membrana con actividad similar a oncogenes. ¿Qué significa? Vamos a decirle, su genoma, vamos a decirle, disimula a las proteínas que hace que la célula se vaya multiplicando. ¿Está bien? El genoma se puede volver circular. La célula accede a los folículos que se transforman en centros germinales. ¿Recuerdan ustedes del ganglio linfático que hay una zona parafolicular, folicular y la folicular tiene la zona germinal, ¿verdad? Cuando el linfocito B llega a ser infectado por el virus del Epstein-Barr, el linfocito B va a dirigirse ¿hacia dónde? Hacia los centros germinales. Y se va multiplicando en esos lugares. Donde ellos se van diferenciando ¿en quién? En células memoria, que le dije a ustedes. Ellos van, ¿por qué? Porque una vez que se van infectando, van, vamos a decirle, expresando los receptores que le hacen sentir, vamos a decirle, atraído por ese centro germinal. Entonces ellos van llegando ahí. La síntesis de proteína de Epstein-Barr se detiene y el virus establece su latencia en los linfocitos B de memoria. EBNA1 será expresada únicamente en la división celular para conservar
y mantener el genoma en las células. Cuidadito con Ejstein-Barr. Las proteínas víricas producidas durante la infección productiva se definen y agrupan serológicamente entonces. Antígeno precoz, antígeno de cápside vírica y glucoproteína de antígeno de membrana. Después vamos a ver nosotros ese cuadrito. Una proteína precoz remeda un inhibidor celular de la apoptosis y una proteína tardía remeda la actividad de la interleucina 10, que es una interleucina inmunosupresora. Favorece la proliferación de los linfocitos B e inhibe la respuesta inmunitaria. No, está muriendo ya tu... ¿Qué pasó? Trabajó el año completo, ¿verdad? Entonces ya está cansado. Signo y síntomas, miren. Fatiga, fiebre, inflamación de la garganta, inflamación de los ganglios linfáticos, vaso agrandado y también inflamación del hígado. Esas son las sintomatologías que puede aparecer en mi paciente. La boca. No podés decir. Sí, porque, bueno, depende de la lesión. ¿Cuál es el tipo de lesión que vos me estás diciendo? No podés decir, ¿sabes por qué? Porque si es una lesión, en este caso puede ser muchas cosas. Uno, un chancro que está apareciendo ahí, de sífilis. Puede ser también un herpes, ¿entendés? En este caso, ¿verdad? Fíjate que ahí son varias lesiones, pero mismo así yo no puedo todavía llegar a la conclusión con simple hecho de ver así que sea un caso de Ejstein-Barr. Por ejemplo, a mí me puede hacer pensar también que es un caso de herpes tipo 1, tipo 2. Entonces, una única lesión o varias lesiones como la foto que vos estás viendo no te puede llegar a ser, vamos a decirle que es solo lesión, no aparece ninguna otra manifestación. Eso no te permite determinar cuál es el diagnóstico de tu paciente. Si vos querés llegar a la conclusión que es un caso de Ejstein-Barr, sumando estas lesiones tiene que aparecer una hepatitis, lo que le expliqué hace rato usted, cefalea, linfadenopatías, una esplenomegalia, una fatiga crónica y más un hemograma que ya una monocitosis y una linfocitosis, ¿está bien? Este cuadro yo le agregué que es del Murray. Miren, vamos gente, voy a terminar ya se va. El virus del Ejstein-Barr entra pasa a la saliva, llega a infectar los linfocitos B y célula epitelial del bucofaringe. Miren, va eliminando por la saliva al virus, eso va a permitir que vaya transmitiendo. Mi paciente va a tener una faringitis exudativa bastante, va a haber una proliferación del linfocito B, que sería una expansión clonal de estas células B, cuando vayan llegando al centro germinal, miren, y se van produciendo anticuerpos heterófilos, ¿está bien? Va a hacer que los linfocitos T también se vayan activando, debido a que ya identificaron que está acontecendo alguna cosa ahí. Tipo, é um linfocito B que não está sendo controlado, ele tem que parar, tem que falar, você tem que morrer. Então, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a aparecer manifestaciones clínicas en el hígado, ganglio linfático y vaso. Porque son esos lugares donde el linfocito B inmortal fue diseminándose por los vasos y fueron llegando ahí para multiplicarse. ¿Entienden? Otro punto que tienen que saber, y además hay malestar. Los linfocitos que van multiplicándose, ¿sí?, de una forma descontrolada, son linfocitos atípicos o llamados células de Downey. ¿Está bien? Ojo con esta parte. Células de Downey son los linfocitos atípicos. Anda que puede salir, por ejemplo, que en un resultado de un paciente se observó linfocitos atípicos llamados Downey. ¿Cuál es la conclusión? Ejstein-Barr. Ya estoy terminando. Mononucleosis infecciosa, entonces con anticuerpos heterófilos, son, ¿sí?, la triada de síntomas clásicos, como ya le expliqué a ustedes, linfadenopatía, esplenomegalia, faringitis o hepatomegalia, hay malestar general, fiebre elevada,
Puede producirse, ojo, acá por ejemplo, vos le podés tratar a tu paciente, vos mirá, vamos a decirle que no hay mucha aumento, o sea, vos no te olvidaste de tocar sí, en la parte superior, sí, el cuadrante superior de tu paciente, te olvidaste. Hay un exudado acá, entonces vos decís, bueno, seguramente que es una infección bacteriana. Le voy a tratar con ampicilina. ¿Qué es lo que va a pasar con tu paciente? Debido al uso de ampicilina puede aparecer exantema, manchas rojas por el cuerpo completo. ¿Está bien? La principal sintomatología de los individuos con Epstein-Barr es la fatiga, que es lo mismo que citomegalovirus otra vez. ¿Está bien? Ese es el linfoma de Burkitt. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ese es, sí, ese es el linfoma de Burkitt. También eso sería, ¿verdad? Sí, un tipo de linfoma que sería de las células B. Miren, durante la infección por Epstein-Barr, los individuos que carecen de inmunidad de los linfocitos T pueden padecer una enfermedad linfoproliferativa, leucemoide policlonal del linfocito B, potencialmente mortal y un linfoma de mononucleosis infecciosa. Los sujetos con deficiencia congénita de la función del linfocito T pueden presentar una enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X de carácter potencialmente mortal. No, realmente están muriendo. Miren, ese es el linfoma de Burkitt, ¿está bien? Se toma una muestra y miren los linfocitos atípicos. Los linfocitos atípicos son linfocitos, ¿verdad?, que son de mayor tamaño, con un núcleo mucho mayor, con inclusiones citoplasmáticas, que son aquellas burbujitas que parece que está dentro del citosol, ¿verdad? Esas son las inclusiones citoplasmáticas. Esas serían las células, ¿sí?, o los linfocitos atípicos. ¿Sí? Esas serían células que no se llegaban a diferenciar. Este sería una leucoplasia o leucoclaquia también, ¿verdad? Pero usualmente más leucoplasia llamada, ¿verdad? Vellosa oral. Este tipo de leucoplasia es tipo una pseudomembrana blanquecina que aparece en la lengua de mi paciente por Epstein-Barr. Cuando aparece un paciente con ese tipo de leucoplasia, sí, está asociado en los pacientes con VIH-Sida. ¿Está bien? Es algo bien raro. Penúltimo. Entonces, el Epstein-Barr se transmite a través de la saliva. El 90% de las personas infectadas por Epstein-Barr se elimina el virus durante toda la vida. Y también de forma intermitente. Los niños pueden adquirir el virus a una edad muy precoz al compartir vasos contaminados. Generalmente son subclínicos. Y el contacto con saliva entre adolescentes y adultos jóvenes es un fenómeno que se produce a menudo durante el beso. Por eso le llaman como enfermedad del beso, ¿está bien? Entonces, como dijimos la semana pasada, no es papella coquebún por ahí. Diagnóstico, mononucleosis, ustedes ya saben. Se diagnostica en función también de los síntomas, el hallazgo de linfocito atípico, presencia de linfocitosis. Miren, células mononucleares que constituyen el 60-70% del recuento leucocitario. Se hace un frote de sangre periférica. Tipo, o professor está vendo que o paciente de vocês está tendo una monocitosis con una linfocitosis. ¿Entienden? Entonces el profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Pero ese es algo, vamos a decirle algo de laboratorio. Hago un extendido de la sangre de mi paciente para confirmar y yo voy a ir observando linfocitos atípicos. Entonces yo le voy a colocar una observación para usted en un hemograma donde que se observa linfocitos atípicos. Entonces ahí usted, el doctor Carlos me está informando que se observan linfocitos atípicos reactivos. Entonces en este caso posiblemente es un caso de Epstein-Barr. Le voy a pedir si el test de aglutinación, ¿está bien? Miren, este está en el Murray. Síndrome clínico entonces. Pero incubación es hasta 2 meses. Fiebre, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, faringitis, malestar y fatiga. Y ahí es donde se va eliminando los virus por la saliva. ¿Está bien? Dato de laboratorio, linfocitos atípicos y títulos anticuerpos heterófilos. ¿Está bien? Dato serológico. Miren un poco.
Este es el antígeno precoz, ¿está bien? Son anticuerpos contra el antígeno precoz y son anticuerpos contra el antígeno de cápside viral. IgE me aparece, después IgG va apareciendo. Y anticuerpo, ¿sí? Que es contra el antígeno nuclear de Eisenberg. Entonces, ya que miramos acá, ahora vamos a mirar el siguiente cuadro. Último. Ahora vamos a ir analizando. Miren. Vulnerable. Bueno, vamos a mirar primero lo que está arriba de el perfil serológico de las infecciones de Eisenberg. Paciente, por ejemplo, el primero, mononucleosis. El segundo, anticuerpos heterófilos. Y tenemos el anticuerpo específico del Eisenberg. ¿Por qué le agregué este cuadro? Primer punto. La prueba de aglutinación para Eisenberg puede arrojar falsos positivos. ¿Entienden? Por ejemplo, en un caso del lupus, puede salir positivo. ¿Está bien? Paciente con hepatitis C o cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa puede arrojar un falso positivo. Entonces yo dije, no, tenemos que aprendernos este tipo de cuadro. Segundo punto. La prueba de aglutinación, si ustedes miran, que es el anticuerpo heterófilo, fíjense que no siempre arroja un positivo. Hay casos que sale negativo, entonces ustedes tienen que saber que existen anticuerpos específicos, ¿entienden? Entonces vamos a mirar. Vulnerable, ya sabemos, todo negativo, ¿verdad? Infección primaria aguda. Hay mononucleosis, ¿vieron? Anticuerpos heterófilos, ¿sí? Y miren un poquito anticuerpo específico para el Eisenberg. El IgM contra el antígeno cápside viral positivo. IgG, antígeno de cápside viral positivo. Antígeno precoz positivo negativo. Puede ser que salga positivo o puede ser que salga negativo, ¿está bien? Y miren que EBNA, el antígeno nuclear de Eisenberg, salió negativo. Crónica. Miren un poquito crónica. ¿Hay todavía mononucleosis? Anticuerpos heterófilos. Tampoco. La IgM negativizó, pero ¿qué me va a evidenciar que es un caso de infección crónica por Eisenberg? IgG contra el antígeno de cápside viral y el antígeno precoz. Infección antigua. Sí, pues quiero saber, profesor, si yo tengo Eisenberg. Quiero saber si yo me llegué a infectar en algún momento. No hay problema. Te vamos a pedir antígeno de cápside viral, IgG, ¿está bien? Y te vamos a pedir también anticuerpos contra el antígeno nuclear de Eisenberg. Yo quiero saber si tengo Eisenberg. Bueno, pedimos este tipo de anticuerpo, ¿está bien? Infección reactivada, porque le dije a usted que se puede reactivar este tipo de virus. Miren, el mismo perfil serológico, pero con la diferencia que el antígeno precoz se vuelve otra vez a expresar, entonces hay anticuerpos. Y linfoma de Burkitt y carcinoma faríngeo. No es difícil. Sí, para que ustedes vean, ¿verdad?, cómo sale positivo acá. Entonces se confirma que el carcinoma o linfoma de Burkitt es por culpa de quién, de Eisenberg, ¿está cierto? Se confirma en este caso. Bueno, después lo que viene de esta diapositiva ya no. Entonces ya saben ya, ¿verdad?, que esto ya es el herpes virus tipo 8. Bueno, nosotros llegamos hasta acá. Sí, ya saben cuándo